Colegio de Cirujanos Dentistas de Arequipa por la oportunidad nuevamente de estar presente estos días viernes, la gestión de compartir conocimiento con nuestro gremio, con nuestra comunidad, siempre con la finalidad de crecer y de mejorar nuestra práctica. Y principalmente agradecer a todos los presentes por brindar un espacio del activo más valioso que tenemos, que viene a ser nuestro tiempo. Yo sé que luego de una ardua semana de trabajo, un viernes por la noche, tal vez es un poco pesado escuchar una charla, pero estoy seguro de que los conocimientos que les voy a aportar van a ser valiosos para que puedan utilizarlos en su práctica diaria. Y para iniciar, me gustaría preguntarles, ¿cuántos de ustedes, al momento de empezar la carrera, de estudiar odontología, soñaban con una mejor calidad de vida? ¿Cuántos soñaban con un trabajo independiente, con ser su propio jefe? Bueno, al igual que yo, imagino que muchos de nosotros hemos tenido ese anhelo y ese sueño. Y acompañado de esto, vendría, ¿cómo se sienten ahora? ¿Cuántos sienten que trabajan más horas de las que imaginaron que cuando empezaron la carrera? ¿Sienten que están alcanzando a construir los objetivos que desean? ¿Cuál es su percepción? Si a mí me pidieran levantar la mano para indicar si estoy trabajando más horas que las del inicio, absolutamente levantaría la mano, ¿no? Y creo que muchos de los que estamos acá podemos compartir ese sentimiento. Y es que hace algunos años yo entendí algo que cambió mi manera de ver la profesión, y el problema no era cuánto sabía yo de odontología, ya que me había formado 5 o 6 años, había hecho otros cursos y mis capacidades yo las consideraba buenas para poder sobresalir y construir algo que yo deseaba. El único problema era que estaba intentando construir un proyecto profesional utilizando únicamente las habilidades clínicas con las que yo me había formado. Y en ese punto esencial, en ese punto principal, radica una de las falencias que yo considero y creo que apoyan mucho el desarrollo profesional a lo largo de los años. Y desde entonces empecé a hacerme una pregunta, ¿no? Y hoy mi intención es compartir ese interrogante con ustedes, ya que esto cambió la forma en la que yo empecé a mirar la odontología, ¿no? Y fue por qué algunos odontólogos prosperan, por qué a algunos dentistas les va bien, por qué algunos odontólogos crecen y por otra parte hay algunos que llegan a fin de mes con las justas, sobreviven, hacen muchos esfuerzos y son buenos odontólogos, son buenos colegas, son buenos dentistas, pero los resultados no se dan. Esa pregunta, anduve buscando la respuesta, estaba, estaba pensando en buscar ser un mejor clínico, pero no sentía que esa era la respuesta. Y hoy, con el camino transitado, con los estudios, la experiencia, las conversaciones que he podido tener con muchos colegas, con muchos alumnos y muchos capacitados, yo siento y creo no equivocarme, que la respuesta está en otro lugar.
La respuesta no está en las habilidades clínicas que tenemos como dentistas. Y antes de abordar la respuesta principal a ese interrogante, se hace justo mencionar qué hace que dos odontólogos, qué hace que dos dentistas con la misma formación profesional, es más, podríamos indicar que siendo compañeros de aula, teniendo la misma habilidad para hacer un tallado, una endodoncia, una corona, una restauración, ¿qué hace que obtengan resultados distintos? ¿Qué hace que en ese transitar de la vida profesional haya una diferencia y a uno le vaya mejor y por el contrario el otro profesional no vea sus esfuerzos reflejados en los resultados que obtiene, ¿no? Creo yo que muchos hemos estado en ese lugar, tal vez algunos se han puesto a pensar en estas preguntas que les he mencionado ahora antes de iniciar esta charla, esta conversación que tenemos la oportunidad de compartir hoy. Y es que muchos iniciamos, ¿no? La primera pregunta fue, ¿qué fue lo que sintieron cuando terminaron o culminaron su carrera profesional? Y muchos nos veíamos como el joven en la imagen, ese odontólogo joven que sale, que busca primero un trabajo, que trabaja en un consultorio y tiene el sueño y el anhelo de ahorrar y comprar su primer sillón, averiguar dónde va a colocar su primer negocio, cuáles son los permisos que necesita, ir viendo con quién se va a apoyar, si se asocia, si por el contrario contrata un asistente, ¿no? Todas esas labores de pensamiento, las cuales en donde él va a aplicar todo lo aprendido en la universidad, en sus pacientes para alcanzar el tan anhelado sueño de ser ese profesional independiente del que hablé, ¿no? Ese profesional de ser su propio jefe. Y con el pasar de los años empieza su camino profesional, atiende un paciente, luego vienen los que siguen y continúan y pasa el tiempo, va transcurriendo los meses y los años. Y llega un momento en el que el profesional, el dentista, mira atrás y siente que su esfuerzo no se está viendo reflejado en el crecimiento de su clínica. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué sucedió en esos años? Si es bueno, si tiene más pacientes que al inicio, si tiene muchos recomendados, y ya tiene la experiencia necesaria, es más, con estudios de posgrado, tal vez con especialidad. ¿Por qué no se está dando? Y muchos de nosotros en ese camino he podido notar esa frustración, ¿no? Esa preocupación, el decir qué es lo que sucede, ¿no? Estoy invirtiendo en los equipos correctos, ya tengo un equipo mínimo, me he buscado las formas de atraer más pacientes, pero llega fin de mes y hay cuentas por saldar, hay una agenda que no está completamente llena, con espacios vacíos, hay la necesidad por el tiempo actual de invertir y de comprar nuevos equipos, nueva tecnología, nuevos avances, de inscribirse en más cursos justamente para estar acorde a estos avances y empieza a llegar en muchos de los profesionales una fatiga mental. Además de que hay que mencionar que creo que muchos de nosotros lo sabemos,
El ser odontólogo ya de por sí trae una cierta cantidad de carga emocional y psicológica, ¿no? Cuando uno realiza un trabajo y el paciente llama y regresa y está con dolor, y de lo que uno podía estar en un fin de semana tranquilo como hoy, viernes por la noche, el paciente se queja y uno se queda pensando, tal vez si no puede hacerse ver hasta el lunes, sábado y domingo, ¿qué habrá pasado? Lo llama para ver si se siente bien. Y eso genera un cansancio, ¿no? Un burnout, lo que se llama. Esa fatiga mental asociada al trabajo, que no solo nos pasa a nosotros, pero les pasa a muchos profesionales, pero en el caso del dentista hay muchas condicionantes por el hecho de que trabajamos cerca de nuestro cliente, tenemos esa cercanía a diferencia de otras profesiones la recurrencia de los tratamientos que nos afecta de cierta manera un poco más. Entonces, ese odontólogo que inició, que estudió, que empieza a sentir este cansancio, esta preocupación, empieza a recordar cuál ha sido su camino, ¿no? Y cuando uno salió de la universidad, salió con la idea de esta imagen, de ir, sentarse, atender a su paciente, cobrar y listo, ¿no? Y ya, eso era todo. Eso es ser un odontólogo. Capacitarse mejor, hacer mejores tratamientos, pero la historia detrás de ese sillón, la historia detrás de ese espaldar de nuestra unidad, se encuentra un dentista que muchas veces empieza a hacer tareas de escribir mensajes por WhatsApp, empieza a hacer algunas tareas de marketing, ¿no? Empieza a estar pendiente de las redes sociales, también empieza a hacer las compras para su propio consultorio. No vamos a mencionar cada uno de los ítems de estas tareas, pero yo estoy seguro de que si ustedes las están viendo y las están leyendo ahora, por lo menos al empezar uno hace tres de estas tareas, por lo menos. Y poco a poco se van adicionando cada una de las otras, ¿no? Y se va haciendo un sinnúmero de tareas que el dentista tiene que afrontar y para algo a lo cual no estábamos preparados. Nosotros estábamos bien formados para hacer una buena resina, para hacer un buen acondicionamiento ácido, un buen aislamiento, ¿no? Una buena prótesis. Sin embargo, nos vemos en la necesidad de que ahora tenemos que controlar nuestros ingresos, hay pagos que hay que realizar, el laboratorio también exige una remuneración y vemos que va cambiando nuestra forma de trabajo. Ya no solo es el sillón, también es el escritorio, ¿no? También es sacar cuentas, también es hacer un listado de tareas. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Nos damos cuenta de que nosotros trabajamos dentro de nuestra clínica. Muchos de nosotros trabajamos dentro de nuestra clínica, pero pocas veces aprendemos a trabajar sobre nuestra clínica, sobre nuestro consultorio. Hay una diferencia sutil en ello, ¿no? Es como un odontólogo independiente que va a trabajar a un centro médico. Trabaja dentro del centro médico. Él no se hace cargo de las tareas de adquirir pacientes. Él llega y atiende, como en un hospital. Pero cuando uno tiene su propio negocio, cuando uno tiene su propio consultorio, cuando uno tiene su propia clínica, se ve en la necesidad de que tiene que trabajar en la clínica, tiene que trabajar en el negocio. Tiene que comprender eso para tener la oportunidad de crecer. Sin embargo, es una falencia que he notado que cuesta tiempo en identificar. Y justamente cuesta tiempo por lo que hemos ido mencionando en las primeras diapositivas.
uno se capacita muy bien clínicamente y piensa que eso es lo que le va a dar resultados. Y a veces perdemos un poco de tiempo en identificar dónde está la oportunidad o dónde están esas habilidades que van a hacer que potencie nuestra capacidad clínica, ¿no? Habilidades que nosotros necesitamos desarrollar. Y acompañado de esto, en ese pensar, en ese filosofar acerca de todo lo que sucedía y todo lo que sucede en nuestra profesión, yo pensé realmente que el problema estaba afuera. Eh, yo creo que al igual que yo, ustedes han compartido reuniones con colegas, han compartido conversaciones con amigos de universidad, en gremios, ¿no? En los mismos centros de capacitación, cuando uno llega a una reunión de odontólogos. Y estoy seguro que la siguiente diapositiva podemos coincidir en algunas de las quejas a las que hemos aducido o de las que pensábamos que son el problema principal de nuestro retraso o el estancamiento de nuestro crecimiento. Quiero que, quiero que lean bien estas imágenes porque de todos esos cuadritos yo estoy seguro que alguna vez uno, por lo menos uno de ellos han nombrado. El usual y el más común es la competencia, ¿no? Sí, hay mucha competencia, hay muchos profesionales, hay muchos dentistas, hay un dentista, bueno, creo que hay 4 dentistas en cada cuadra, hay otros 2 a la vuelta y hay otros 5 en la siguiente cuadra, ¿no? En el mismo edificio tenemos 7. Otros lo aducen que en la universidad no fue la formación necesaria, no le dieron las herramientas o tal vez hubo algo que faltó. También, ahora que hemos estado en época electoral, es muy común decir, ¿no? La economía, ¿no? La economía ha subido los precios, ha variado esto y eso es lo que no me permite a mí crecer, ¿no? No me permite a mí tener mejores ingresos. Entonces, todos estos factores que podemos ver acá, las regulaciones, el manejo de redes, que a algunos les gusta, a otros no creen en ello, eh, piensan que son factores, bueno, o sabemos que son factores que están ajenos a a nuestro control, son factores externos. Y yo también pensaba que muchos de ellos eran a los que yo atribuía ese, esa falta de oportunidad de crecer, ¿no? Pero el problema no era mi clínica, el problema no era mi consultorio, era la manera en la que yo estaba construyendo ese consultorio. Y ha sido la forma de entender cuáles han sido esos errores que cometí al inicio que me permiten el día de hoy buscar ayudar de alguna forma en entender cuál debería de ser nuestra mentalidad en cuanto a lo que podemos nosotros solucionar, a lo que nosotros podemos construir y lo que nosotros podemos mejorar. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos, si ven esta imagen, se darán cuenta que no tiene, bueno, entre comillas, no tiene mucho que ver con nuestra profesión, ¿no? Este es una imagen de una construcción, de un ingeniero, pero, bueno, bien dicen que un odontólogo es como un ingeniero en boca, ¿no? Hacemos puentes, utilizamos cementos, muchas, muchas de los materiales tal vez que se involucran en la ingeniería, nosotros también las utilizamos. Y pongo esta imagen porque me gustaría hacer una pequeña comparación. Si ustedes han visto alguna vez una gran obra, un gran edificio,
pongamos de ejemplo, ¿no? Los edificios, de acá los edificios Quimera de Cerro Colorado. En esa obra ha habido un ingeniero en jefe, pero el ingeniero no ha estado poniendo los ladrillos, el ingeniero no ha estado colocando los vidrios de estos edificios. El encargado y su trabajo de este profesional es materializar una idea, materializar un plano, un esbozo, pero que quede tal cual él lo ha proyectado. Y se encarga de que se ejecute de la manera en la que lo han redactado esos planes, ¿no? Un odontólogo, en una primera etapa, que vamos a ver en el transcurso de estas diapositivas, es obvio que vamos a empezar como, tal vez como obreros, pero tiene que llegar un punto en el que seamos ese ingeniero, ese jefe que tiene la visión de ver qué es lo que quiere construir. Pero para ello tiene que tener claro cuáles son los principios en los que se va a apoyar este crecimiento. De lo contrario, lo que construya puede derrumbarse, ¿no? Como muchas obras que hemos visto también en nuestro, bueno, en nuestro entorno. Pero ¿qué se necesita para eso? ¿Qué se necesita para que un dentista que está acostumbrado a atender, que está acostumbrado a ejecutar procedimientos clínicos, pase al siguiente nivel? Bien dicen que para esto es necesario un cambio, y un cambio tanto de mentalidad como de actitud involucra una transformación. Y una transformación se traduce en lo que viene a ser una evolución de este profesional, una evolución de este cirujano dentista, de nosotros como odontólogos. Y al evolucionar, lo que vamos a cambiar va a ser nuestro ADN, ¿no? Ese ADN con el que nosotros nos hemos formado, que es hacer restauraciones, hacer procedimientos clínicos, va a empezar a cambiar y se va a traducir en estos nuevos pilares. Son, son tres transformaciones que yo considero y estoy seguro que son los ejes que sirven para que un odontólogo destaque en el mundo moderno que tenemos actualmente, con las herramientas que tenemos actualmente y con los cambios que se han generado en el día a día, ¿no? Para empezar y para iniciar este proceso de transformación, yo tengo que nombrar y tengo que iniciar con la primera transformación, que es aprender a administrar. Es necesario que el odontólogo, el profesional de día de hoy, sepa administrar su negocio, porque todo negocio necesita una dirección. Como ese ingeniero que vimos en la imagen, hay una persona que necesita planificar las tareas que se van a realizar en su consultorio. ¿Cómo es que se van a realizar? Necesita organizar cada detalle de los procedimientos para que cuando se sumen nuevas personas, él ya sepa cómo dirigir a estas personas de acuerdo a lo que él ha visto y a la necesidad de su negocio, ¿no? Y conforme esto va avanzando, todos los resultados que se den a partir de ellos, el poder controlarlos, mapearlos y de acuerdo a ello poder indicar hacia dónde quiere hacer crecer su clínica, hacia dónde quiere hacer crecer su negocio. Mucha parte de lo que es la administración va un poco contrario a lo que nos gusta hacer a nosotros como dentistas. Hay que ser sinceros en ello. ¿Por qué? Porque la administración es mucho de papeles, es mucho de tal vez de Excel, hablando a la antigua, ¿no? El que recién está iniciando, hasta de papel, podríamos decir, ¿no? En un cuaderno. Mm,
Todo lo que involucre uso de laptops, dispositivos, son herramientas, pero la administración en sí es una sola. Se puede hacer en papel, se puede hacer en computadora, pero la capacidad del dentista de dirigir su negocio va a depender única y exclusivamente de él, ¿no? No le va a pedir a su laboratorista que administre su consultorio, ¿no? Sería algo un poco ilógico. Es su negocio. Él es el que tiene que estar a cargo. Y muchos hemos iniciado de esta manera, ¿no? Nos hemos vuelto los dentistas octopus. Yo considero, al igual que la otra imagen, muchos han iniciado, no sé si han visto esos videos, esos TikToks en los cuales el mismo odontólogo recibe, el mismo odontólogo es de limpieza, agenda, atiende, atrae pacientes, hace marketing, hace su su cuadre de caja. Y es que cuando uno inicia es así, es parte de ser un buen emprendedor. Uno cuando emprende es una realidad, emprende muchas veces solo. Con suerte tal vez empieza con alguien más. Y al inicio va a tener que hacerlo todo solo. Pero, ¿se imaginan ustedes si este dentista después de 5 años, después de 10 años, se encuentra en la misma situación? Sigue siendo asistente, sigue siendo personal de recepción, sigue haciendo lo mismo. ¿Estará siendo eficiente su trabajo? ¿Estará siendo eficiente la administración de su consultorio? ¿Qué piensan ustedes? Lamentablemente no, ¿no? Uno en 10 años ya no puede estar así. Ya no, uno después de 10 años ya no es un emprendedor. Uno ya debió de escalar. Y para los que recién están iniciando y se encuentran de esta manera, es un proceso, pero tienen que ponerle fecha a ese proceso. ¿Hasta cuándo yo voy a permanecer haciéndolo todo? No somos como el de la imagen, no tenemos 6 brazos, tenemos solo dos. Y si, y bueno, como lamentablemente a veces pasa, cuando, cuando estamos en esa situación, todo depende de nosotros. Y si toda tu clínica depende de ti, si todo tu consultorio depende de ti, aún teniendo equipo, porque puedes tener dos, tres asistentes, ¿no? Pero eres el que se hace cargo de casi todas las tareas, no has construido una empresa, has construido un cómodo, bonito autoempleo, ¿no? Y no es malo. Solo quiero que consideren que, de cierta manera, cuando uno se hace cargo de todo, es un autoempleado. Si algo sucede, si el doctor no puede ir, todo se paraliza. Todo el flujo de ingresos, toda la captación de pacientes, la aguja deja de marcar, ¿no? Depende de su presencia. Acá nos podemos basar un poco en el cuadro de Kiyosaki, en el que muestra, ¿no? Hay etapas en las que uno primero pasa de empleado, luego pasa a ser autoempleado, luego debería pasar a ser el dueño del negocio y luego a inversionista. Como odontólogo y como parte de mi experiencia, nos quedamos mucho tiempo en el autoempleo. Esa es una de las razones principales por las que existe esta contradicción de que la industria no crezca más. Nos cuesta mucho delegar, nos cuesta mucho confiar en otras personas para hacer lo que nosotros tal vez ya podríamos dejar de hacer.
pero no nos damos cuenta que lo único que estamos haciendo es retrasar nuestro crecimiento y poniendo en riesgo nuestro negocio. ¿Poniendo en riesgo en qué sentido? Eh, a alguno de ustedes, espero que no, tal vez le haya pasado como a mí, ¿no? Yo soy un amante del fútbol, me fui a jugar una pichanguita y me fracturé lamentablemente el brazo. No porque yo quisiera, ¿no? Un accidente fortuito. Bueno, todo se paralizó. ¿Quién podía atender? Algunos tienen una esposa que es dentista, tal vez tienen una pareja, los puede apoyar. Tal vez pueden conseguir un amigo, un socio que los apoye en algunos horarios, pero en sí todo el proceso de crecimiento de su negocio se estancó hasta que se recupere. O imagínense solo que se lastiman un dedo, ¿no? El índice de la mano derecha o el pulgar de su mano hábil. Entonces, pónganse a pensar en eso. ¿Es realmente nuestro autoempleo está, está corriendo riesgo por culpa nuestra? ¿No? Estamos poniendo en riesgo nuestros ingresos para nosotros, para nuestra familia, para los que dependan de ustedes. Y como un pequeño ejercicio práctico de esta conversación, lo que podemos decir es, ¿qué cosas solo puedes hacer tú? Tú como dentista, como dueño de tu consultorio, ya sea que sea el primer año que estás abriendo o piensas abrir o ya lo tienes a algunos años, ¿qué realmente solo puedes hacer tú? Yo consideraría que dirigirla, dar el plan, tener la visión y la misión, plantear los objetivos que quieres alcanzar. Eso lo hace el que dirige, el dueño, ¿no? ¿Qué podría hacer otra persona? Es necesario que ustedes tengan que aprender a hacer endodoncia, ortodoncia, implantes, maxilo y así continuamos por todas las especialidades. ¿O sería más conveniente y más fácil captar a un profesional con ética, de confianza, para que nos apoye? ¿Es posible? ¿Lo puede hacer otra persona? ¿O qué tareas podría hacer otra persona? Y por último, ¿qué nunca debiste de estar haciendo o qué no deberías de estar haciendo actualmente? ¿Qué es que te quita tiempo y te fatiga para poder cumplir los objetivos que te has planteado? Hay tareas que distraen, hay tareas que realmente uno debería de empezar a delegarlas, pero es parte del proceso de entender, de madurar, de crecer y de transformarse en un mejor líder de su consultorio. Entonces, en esta primera parte, en esta primera transformación, estamos viendo lo importante que es el que ustedes puedan dirigir y alinear los objetivos de su consultorio. Obviamente, la parte de la administración engloba mucho más que esto, pero es un buen punto de partida. Gestiona las tareas que tienes que hacer, gestiona quiénes pueden hacer otras y principalmente gestiona y administra tus finanzas, que eso va a ser la clave para poder realizar otras tareas, ¿no? Es parte de la administración. Y luego de esta primera transformación nos va a permitir hacer y pasar a la siguiente etapa, que es la segunda transformación, que es el desarrollar confianza. Ahora, desarrollar confianza, como bien dice acá, no se trata de convencer, no se trata de que a tu paciente como decimos acá, ¿no? Como que lo chambullees, como que le metas floro. No, desarrollar confianza quiere decir conectar con tu paciente, hacer esa conexión de que se sienta cómodo y que realmente
parte de lo que es la confianza es creer, ¿no? Que tu paciente cree en ti, cree en lo que le dices, pero esa parte del desarrollo de confianza engloba mucho más que solo el contacto directo, como estamos viendo en la imagen. Nosotros tenemos un gran poder para desarrollar confianza cuando lo tenemos al paciente directamente, sentado en nuestro sillón. Él está dispuesto, una vez que se siente en el sillón, él está dispuesto a escucharte, está prestando atención a todo lo que le dices. Ahí generamos conexión. Pero si te dijera que ahora las cosas han cambiado, que ahora la confianza se genera de una manera distinta, ¿cómo sería esto? ¿Cómo se desarrolla confianza ahora? ¿Dónde empieza realmente la confianza? Yo sé que muchos de los que estamos viendo estas diapositivas y escuchando esta charla van a coincidir en que muchos de los pacientes actualmente ya visitaron tu consultorio antes de que acudan a conocerlo. Ellos ya estuvieron viendo las fotos de de tus redes, estuvieron viendo tus publicaciones, estuvieron viendo tus casos, estuvieron haciéndote seguimiento. Si no es una urgencia, probablemente están tratando de decidirse, tratando de... Hay algo inherente en las personas que se autoconvencen con con las manifestaciones o con los estímulos visuales que ven. La proyección de tu confianza en las redes sociales es un factor sumamente potente en nuestra época. Aquellos que tal vez tengan discrepancias y no crean mucho en, en lo que es las redes sociales y sigan confiando en el boca a boca, es cierto, no se va a negar, el boca a boca tal vez es la herramienta más poderosa de marketing y va a seguir siendo la más poderosa a través de los años, pero tiene una gran limitante. No es escalable. 10 pacientes, tal vez, bueno, regresen 10 pacientes, ¿no? Si cada uno te recomendó a uno, pero no sabes cuándo van a venir esas recomendaciones. Sin embargo, lo que ofrece actualmente las plataformas de redes sociales es esa amplificación de tu comunicación. Poder llegar con una sola publicación, tal vez a 500, a 1000, dependiendo de cómo estás tú generando esa comunicación. Y de una publicación que no te cuesta en inversión, exagerando, digamos que te cueste un par de soles, 5 soles, y de esas 1000 personas que lleguen 5 prospectos de paciente. ¿Vale la pena? Yo considero que sí. Actualmente, 60% de los pacientes acuden o tienen confianza por lo que visualizan en sus celulares, más aún cuando visualizan al profesional. ¿Qué quiere decir esto? Si te has grabado haciendo un video, si te has grabado haciendo una recomendación, si te has grabado haciendo un procedimiento, por más que sea un video corto, ellos ven, ellos te notan. Ellos ven, tal vez ven tu sonrisa, ellos tal vez ven, te ven pulcro, te ven limpio, ven tu consultorio ordenado. Y todas esas percepciones ayudan a que puedan acudir a tu consultorio. Y acá viene la otra parte, ¿no? Esa es la parte digital. Pero la parte física, ya la parte offline, cuando llegan al consultorio, ahí viene el otro trabajo, el uno a uno. Y si lo que me vendieron por redes no es en realidad como me lo pintaban, a mí me ha pasado en restaurantes, ¿no? El video muy bonito, las paredes, todo un súper local. Uno va al restaurante y cuando llega, pues, bueno, te vendieron gato por liebre. Lamentablemente tú ya no vuelves, ¿no? Se perdió la confianza.
Entonces, hay que ser coherentes en ese tipo de comunicación con lo que uno muestra y con lo que uno ofrece. Además de eso viene la parte importante que vimos al inicio, ¿no? La parte de los procesos de la administración, en la cual si acude este paciente que te vio online y tu recepcionista estuvo de malas, está enojada, no comprende que a todos los pacientes se les tiene que tratar bien, le puede hacer un mal gesto y todo ese trabajo que hiciste de llegar a ganar la confianza, ese 60% de confianza se perdió y el paciente no vuelve. Y como muchos saben, la confianza es difícil de recuperar, ¿verdad? Entonces, es un trabajo estructurado. Por eso hay una primera transformación que se complementa con esta parte del marketing. Es una habilidad el comunicar y el generar confianza mediante el marketing, mediante las redes, que tiene un trabajo envuelto en ambas áreas. Algunas veces cometemos el error de hacer una solo marketing. Y el paciente llega, pero cuando llega no es bien atendido, hay esperas muy prolongadas, esa inversión se perdió. Entonces, ¿dónde creen o dónde ustedes están construyendo esa confianza? ¿La están construyendo solo de manera física, de manera digital? ¿Tienen una estrategia para ello? Es bueno tener una estrategia, es bueno saber a quién dirigirse, es bueno saber tener al menos un nicho al cual nosotros enfocarnos de inicio, ¿no? Si aún no lo tienen. Es una buena forma de empezar. Un video, una publicación y después ir avanzando con este trabajo. Y vamos a ver el cambio entre encontrar justamente un sillón vacío, un sillón con espacios muy prolongados, sin pacientes, a tener lo que todos deseamos, ¿no? Un consultorio con pacientes, con referidos, con prospectos, porque no siempre todos los que están en la sala de espera son pacientes. Hay uno que va a visitarte para una consulta. Entonces, esa confianza se ve reflejada en la cantidad de gente que acude a buscarte, en tu branding, en tu marca, ¿no? Ahora, hablar de branding, marca y desarrollo de confianza es otro tema, pero si podemos nombrar algo muy puntual, el branding personal actualmente vende y pesa más que la marca. Antes un logo podía significar y podía traducirse, ¿no? En confianza. Hoy las personas confían mucho más en un rostro, en una persona física que les hable. Genera más cercanía a pesar de que solo estén en una pantalla. Entonces, ahora los pacientes no eligen únicamente al odontólogo que más sabe, eligen al profesional o al equipo de profesionales en quien más confían. ¿Y por qué he mencionado esta parte de equipo? Porque cuando el equipo tiene la misma comunicación, hace los mismos procesos, el mismo trato, esa confianza se generaliza y eso inmediatamente también se traduce a la marca. Pero esa es la parte de la administración que se traduce al marketing, que se traduce al desarrollo de confianza del cual estamos hablando, ¿no? Entonces, si ustedes, me imagino que deben tener buenos ejemplos de ello, deben tener algún paciente que cruza 3, 4 distritos para buscarlos o los espera 1, 2 semanas a ustedes para que los atiendan. Eso es confianza. Y si eso lo desarrollan más con cada uno de sus pacientes y aún más con los que aún no son sus pacientes, tienen un plus asegurado para hacer crecer su negocio. Y con ello pasar a la última transformación, al último pilar, que es formar un negocio. Y no solo formarlo, porque tener un negocio no significa trabajar más. Un negocio tiene que brindar valor,
tiene que ser capaz de escalar. ¿Qué significa escalar? De que sus ingresos se incrementen mensualmente, anualmente, que no reduzcan, que tengan la oportunidad de ir creciendo a través de los años. Pero para ello, nosotros tenemos que tener la capacidad de entender el negocio de la odontología. Y para entender el negocio, tenemos que saber nosotros visualizar cuáles son nuestras oportunidades, qué, qué diseño o qué modelo de negocio voy a seguir, a qué mercado me estoy dirigiendo, qué oportunidades están visualizando en el futuro. El negocio, a muchas personas no les gusta esta palabra en salud, pero un consultorio, un emprendimiento, es un negocio. Cuando ustedes saquen un permiso en la municipalidad, es para abrir un negocio, un consultorio dental. Cuando van a sacar el RUC, es para un negocio, ¿no? Entonces, no podemos desentendernos de esta palabra porque forma parte en sí desde la primera vez que empezamos nosotros a trabajar. Formamos parte de una industria que tenemos que buscar entenderla si no queremos quedarnos atrás, si no queremos estancarnos, ¿no? Hay una gran diferencia entre un dentista que crece sin la idea de manejar un negocio y hay desorden, hay caos, tiene que estar apagando incendios cada nada, hay problemas en un proceso, alta rotación de personal. Bueno, es un negocio, sí, es un negocio, pero es un negocio que no tiene la oportunidad de crecer. Por otro lado, tenemos un negocio con procesos, un negocio bien administrado, un negocio que sabe a qué objetivos apunta y también que sabe qué oportunidades de negocio se le van a presentar más adelante. Hoy la odontología nos muestra que un profesional dentista, como ustedes han podido ver, puede abrir un centro de capacitación, puede crear su marca personal de ortodoncia, de rehabilitación, puede crear un podcast, ¿no? Como en mi caso, no tiene esa posibilidad como profesional, siendo de salud. No solo es para los streamers, no solo es para los youtubers, uno tiene algo que compartir, pero esa oportunidad se va abriendo mientras ustedes van entendiendo qué es lo que desean hacer con los ingresos que van llegando a su consultorio y que van apartando para ese negocio anexo que pueden ir armando. Es más, no sé si a algunos de ustedes, pero se les puede haber pasado por la mente en abrir una casa dental. A muchos se les pasa, se les ocurre, desde que yo fui estudiante, pero muy pocos tienen la capacidad de visualizar en sí cuál es el negocio. Es otro tipo de negocio. Hay distribución, hay proveedores, importación. Entonces es un negocio también complejo. Pero entender la odontología actual nos brinda la oportunidad de ir sacando escenarios en los cuales nosotros podemos proyectarnos, que es justamente eh, el transformar esa mentalidad de negocio que debemos tener desde que iniciamos. Tal vez eso cambiaría la forma en la que vemos nuestra industria, en la que recorremos las calles de nuestra ciudad, viendo mejores clínicas más establecidas, mayores oportunidades para los profesionales, estabilidad, ¿no? Hay pocas, pero son pocas para la cantidad de profesionales que somos. Y bueno, esto se debe justamente a que todo se conecta, ¿no? Actualmente nosotros tenemos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que, dicho sea de paso, es, wow, el que no la esté utilizando realmente está un par de pasos atrás. Hoy ya es necesario, es sumamente necesario comprenderla, entenderla y saber aplicarla. Pero eso va a depender justamente de los conocimientos que tenga el odontólogo,
de su capacidad de administrar y gestionar cada una de las tareas que quiere brindarle a la inteligencia artificial, porque ella responde a nuestros pedidos, ¿no? Como bien diría el doctor Miguel Sarabia de la Universidad Cayetana Heredia, es como, la inteligencia artificial es como una lámpara de Aladino. Si tú sabes qué pedirle, tú le das la indicación precisa y te la va a dar. El problema es de que no todos sabemos qué pedirle. Y ahí está el mejorar esa capacidad, ¿no? Como dentistas. Y se conecta justamente, si vamos al tema de flujo digital y de trabajo que ahora se hace en consultorio, a los sistemas y a los procesos. Si ustedes han escuchado flujo digital, es justamente porque la inteligencia artificial enfocada a la tecnología, uno tiene que saber cómo dar y cuándo dar cierto tipo de indicaciones para que se logre el objetivo deseado. No hay pasos por saltarse. Y todo se conecta, ¿no? Los sistemas y los procesos fueron armados por el odontólogo es el que le da la orden a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial replica y provee y aporta mayor valor a cada uno de de esta triada, ¿no? Cada uno de estos componentes. Entonces, la inteligencia artificial no va a reemplazar al odontólogo, no va a reemplazar al dentista. Es cierto que se está viendo que hay algunos brazos robóticos que ya están haciendo algunas preparaciones, pero falta mucho, o bueno, creo yo, que falta todavía cierto lapso de tiempo para que pueda reemplazar las habilidades y las capacidades humanas, ¿no? Lo que hace actualmente la inteligencia artificial, ya sea en equipos, en tecnología, en herramientas para hacer una presentación, potenciar al odontólogo que aprende a utilizarla, que está al menos brindándole media hora de su tiempo a tratar de comprender mejor en cómo usarla en su consultorio. Hemos hablado de administración, actualmente se puede hacer con inteligencia artificial. Uno puede darle tareas específicas, puede crear agentes que lo apoyen, ¿no? Puede crear una tarea específica para que maneje sus ingresos y sus egresos. Claro que sí. Puede crearse un agente de marketing para que le ayude a especificar su nicho, cómo comunicarse. Para eso está la inteligencia artificial, pero solo es una herramienta más. Siempre el que va a tomar la decisión es el que dirige, el dueño del negocio, nosotros. ¿No? Y esta es parte de la transformación, esta es parte de esa evolución, de convertirnos en un dentista tradicional que era operador, a pasar luego a ser un dentista que empieza a adoptar la tecnología para hacer más fácil su trabajo, una menor fatiga, apoyarse luego en herramientas de inteligencia artificial para poder, una, comprender mejor el problema de los pacientes y también resolver mayor cantidad de problemas en menor tiempo. Y a partir de todo este proceso, el final, yo creo que es formar a dentistas que sean emprendedores, que sean líderes, que tengan una mejor visión de la profesión para construir un mejor legado, no solo para ellos, para sus familias, para la comunidad odontológica en general y para los pacientes, que son los que se benefician y la razón de ser de nosotros como dentistas, ¿no? Cada negocio en odontología en sí lo que aporta es valor a nuestros pacientes. Y si eso nos ayuda a nosotros a crecer, a tener esa vida con la que soñamos, más plena y con mayor libertad, bienvenido sea, ¿no? Y con mejores ingresos también. Entonces, evolucionar no significa que van a dejar de ser odontólogos, significa ampliar sus capacidades, significa que vamos a transformar la manera en la que pensábamos en un inicio y actualmente
sabemos que ese ADN con el que nos formaron también comprende el administrar bien nuestro centro de trabajo, en desarrollar confianza con herramientas de marketing y todas las herramientas que existen actualmente juntamente con la tecnología y en comprender bien el negocio en el cual nosotros estamos envueltos y al cual pertenecemos. Esas tres transformaciones yo estoy seguro y considero que es lo que les va a brindar a ustedes la oportunidad de construir el éxito que desean alcanzar y el éxito que han anhelado, ¿no? Porque la odontología ya cambió, es un hecho. Hace 5 años era un inicio y se ha acelerado tremendamente. En 5 o 6 años hemos pasado a la adopción de tecnología como en ninguna otra época. Los pacientes ya cambiaron. Si bien no estaban cambiando, la pandemia nuevamente hizo que cambiaran de hábitos, utilizaran más las redes sociales, se volvieran más juiciosos al momento de estudiar a dónde iban, por no, bueno, por no darles un pequeño ejemplo. Yo para esta presentación, bueno, estaba un poco con el pelo largo y pensé en irme a hacer cortar. No sabía dónde hacerme cortar por la premura. Y eso que el cabello crece, ¿no? El cabello vuelve a crecer, así me corten mal, bueno, ya crecerá. Pero su diente no. Por eso es que los pacientes la piensan más al momento de visitar un dentista. Por eso es que buscan más referencia. Porque si les malogran un diente, lo pueden perder. Hay un mayor riesgo. Entonces, ya la manera en la que cada uno de nuestros pacientes, de nuestros clientes, han adoptado la manera de llegar a nuestros consultorios, han cambiado y necesitamos también estar atentos a ellos. El mercado cambió, el mercado ha cambiado notablemente. Mayor competencia, mayores participantes, mayores oportunidades también. Hay oportunidades, pero hay que entenderlo. Entonces, solo me queda una pregunta por hacer luego de esta conversación que me han permitido tener el día de hoy, y es, ¿y tú como dentista, tú como odontólogo actualmente, vas a evolucionar o vas a esperar? ¿Vas a esperar a que la ola te empuje para revolcarte o te vas a subir y vas a transformar tus habilidades y tus capacidades para aprovechar este momento, para aprovechar esta oportunidad que nos brinda este tiempo? Yo considero que muchos de los que están acá van a evolucionar y están evolucionando, si no, no estarían presentes también en esta conversación, porque yo estoy seguro y considero, y es una de las frases que marca el emprendimiento que yo tengo y la marca que yo represento, que es Envident, y es, el éxito no se improvisa, ¿no? No podemos improvisar el éxito. Se construye y se construye día a día y se construye paso a paso y se construye adquiriendo herramientas que nos sean útiles y saber utilizarlas. Así que estoy completamente seguro de que ustedes también van a empezar, si ya no lo están haciendo, van a empezar a utilizar y van a empezar a construir ese éxito, ¿no? Van a transformar ese ADN odontológico con el que iniciamos y van a convertirse en esos odontólogos líderes de negocio y eso se va a ver en el desarrollo de nuestra industria. Que por cierto, bueno, justo hay un programa que estoy preparando con ese mismo nombre que es Transforma tu ADN. Espero que no sea la última vez que nos comuniquemos y que estemos presentes en este tipo de conversaciones, de charlas, para poderles hacer llegar la información acerca de ello y seguir aportando, ¿no? Mutuamente, porque yo aprendo de todos los cuestionamientos y preguntas que tienen los colegas y a la vez a mí también me permite evolucionar si hay algo que no sé.
Les doy las gracias por este espacio nuevamente. Yo soy el doctor Luis Omar Rebata. Pueden contactarme a cualquiera de estas direcciones en Instagram, en Facebook. Los invitaría también a escuchar el podcast Emprendientes, que está en Spotify. Estoy seguro que les va a gustar las historias de doctores muy renombrados como el doctor Plinio Gómez, el doctor Miguel Sarabia. Hay doctores de Brasil que tienen, en realidad son conocimientos muy valiosos que estoy seguro que les puede servir porque las historias también sirven para eso, para construir éxito. Muchas gracias nuevamente al Colegio de Cirujanos Dentistas de Arequipa y eso ha sido un placer que me hayan escuchado.